Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar un martes cualquiera, entre estanterías de cereales y pasillos de silencio. A los 57 años, mi mundo se había convertido en una rutina suave pero implacable. Abrir mi tienda de antigüedades, atender a los pocos clientes que aún valoraban lo viejo, volver a casa, preparar una cena para una sola persona y ver televisión hasta quedarme dormida sin darme cuenta. No me sentía triste, al menos no de una forma dramática. Era una soledad distinta, como esa brisa fría que no se nota al principio, pero que va calando poco a poco en los huesos. Desde que Martín se fue, no murió, simplemente dejó de estar, me acostumbré a existir sin esperar sorpresas. En el supermercado, entre el murmullo lejano de la radio y el sonido de los carritos rodando, yo simplemente existía, moviéndome como quien no espera nada nuevo. Pero entonces lo vi. No fue una mirada, ni una palabra. Fue una presencia. Un instante fugaz que sacudió mi alma sin tocarla. Aún no sabía su nombre, pero algo en mí se encendió. No era deseo. Era una especie de recuerdo, como si algo que había estado dormido dentro de mí, por fin empezara a despertar. Durante años creí que esa parte de mí había muerto. Esa que suspiraba sin razón, que se emocionaba con una sonrisa, que imaginaba posibilidades donde solo había rutina. Pero al verlo ahí, detrás de la caja registradora, con su uniforme modesto y esos rizos rebeldes cayendo sobre su frente, sentí una especie de corriente tibia recorriéndome el cuerpo. No era solo por su juventud, ni por su físico, aunque no podía negarlo, era hermoso, sino por la forma en que me miró, como si de verdad me viera. Cuando me dijo cómo se encuentra, señora, con esa voz grave pero amable, algo en mi pecho se estremeció. Me tomó unos segundos reaccionar, me disculpé torpemente y aparté la vista, fingiendo que los cereales eran lo más interesante del mundo. Pero lo cierto es que no podía pensar en otra cosa. Su mirada se me quedó pegada en la piel como un perfume invisible. En el coche, camino a casa, intenté olvidarlo. Pensé que era un simple momento, un reflejo de una mujer que llevaba demasiado tiempo sola. Pero al cerrar la puerta de mi casa, me di cuenta de que él aún estaba ahí, en mi mente, ocupando un espacio que ni siquiera sabía que tenía vacío. Traté de distraerme con la televisión, con libros, incluso acomodé los estantes de la tienda al día siguiente como si el orden externo pudiera calmar mi desorden interno. Pero cada vez que pasaba frente al espejo, me encontraba mirándome con otros ojos. ¿Era posible que aún pudiera sentirme así? ¿Tan viva? Empecé a recordar cosas que creía olvidadas, como me arreglaba el cabello cuando tenía una cita, como caminaba con un poco más de intención cuando me sentía deseada. No era vanidad. Era algo más profundo. Era la sensación de ser vista, de importar. Pasaron los días y mi mente volvió una y otra vez a ese momento en Walmart. A su sonrisa. A su voz. A la manera en que me entregó el ticket mirándome directo a los ojos, sin prisa, como si de verdad le interesara ese pequeño instante. Me sentí estúpida por darle tantas vueltas, por fantasear como una adolescente. Pero no podía evitarlo. Era como una chispa en medio de tanta oscuridad, una promesa silenciosa de algo que tal vez, solo tal vez, aún podía pasar. Y entonces lo decidí. No necesitaba nada del supermercado, pero me vestí igual, me maquillé con más cuidado del habitual y fui. No por los cereales. No por el pan. Fui por él. Al entrar por las puertas automáticas, el corazón me latía como hacía años no lo hacía. Lo busqué con la mirada, entre cajas y pasillos. Y ahí estaba, en la caja del fondo, pasando productos con la misma calma que la vez anterior. Pero esta vez, cuando nuestros ojos se cruzaron, él sonrió primero. Esa sonrisa no fue una cortesía automática, de esas que se repiten 1000 veces al día. Fue algo distinto, leve pero intencionado, como si también él recordara aquel momento entre cereales y torpeza. Mi corazón reaccionó antes que mi cabeza, y sentí un calor recorriéndome el pecho, mezclado con una especie de nerviosismo infantil que hacía años no me visitaba. Caminé hacia su caja fingiendo normalidad, aunque cada paso pesaba como si cargara una historia entera sobre mis hombros. Al llegar, me esforcé en mantener el tono casual.
Él me saludó con la misma voz grave, suave, pero esta vez añadió algo más: qué gusto verla de nuevo. Me congelé un instante. ¿Lo había imaginado? ¿Realmente lo dijo así, con ese matiz casi personal? Murmuré algo como gracias, igualmente, pero en mi interior había una tormenta de pensamientos que no se ordenaban. Compré lo mínimo: fruta, café, cualquier cosa para justificar mi presencia. Mis manos temblaban un poco mientras buscaba la tarjeta en la cartera, y su mirada seguía ahí, suave, sin presión, pero presente. No era una mirada que desnudara el cuerpo, sino algo mucho más peligroso, una que intentaba leer el alma. Al salir, me detuve en la entrada unos segundos, respirando hondo como si eso pudiera calmarme. Pero no lo hizo. Esa noche, en casa, todo se sentía distinto. El vino sabía más dulce. El sillón más amplio. Y mi soledad, más evidente. No porque me doliera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía otra opción. Me acosté temprano, pero no dormí. La imagen de Theo cruzaba mi mente una y otra vez: su forma de mover las manos, la manera en que se inclinaba para colocar las bolsas, el tono despreocupado con el que hablaba. Lo imaginé diciendo mi nombre. Lo imaginé preguntándome algo más que efectivo o tarjeta. Y entonces lo sentí: el deseo. No el sexual únicamente, sino ese otro más profundo, más humano, el deseo de ser vista, escuchada, tocada con intención. Recordé la última vez que alguien me miró así, y no pude. Me giré en la cama con fuerza, como si pudiera sacudirme esos pensamientos. Pero no quería sacudírmelos. Quería alimentarlos. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Tal vez. Pero era una locura que me devolvía vida. Al día siguiente desperté temprano y me vestí con algo distinto, más claro, más suave, como si mi cuerpo supiera que el día lo merecía. En mi tienda apenas entró gente y cada hora se arrastraba lenta, espesa. Hasta que llegó la tarde y no pude más. Cerré antes de tiempo y manejé hacia Walmart sin lista de compras, sin pretextos. Solo una intuición. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando lo vi salir por la puerta lateral, con su mochila al hombro y las llaves en la mano. Sin pensarlo, estacioné y bajé del auto. No sabía qué iba a decirle. Ni siquiera estaba segura de por qué lo seguía. Pero lo que sí sabía era que no podía dejar que esa puerta se cerrara sin intentarlo. Mis pasos eran lentos, pero determinados. Lo seguí a cierta distancia, con el corazón golpeando contra mi pecho como si intentara huir de él. Theo caminaba con esa naturalidad suya, esa calma confiada de quien no lleva prisa. En el estacionamiento, la luz tenue de las farolas comenzaba a teñir todo de un dorado suave, y el aire fresco de la tarde parecía susurrarme al oído que aún estaba a tiempo de volver atrás. Pero no lo hice. Me acerqué con una excusa torpe, revisando el cofre de mi coche como si realmente hubiera un problema. Como si no fuera evidente que lo que se descomponía no estaba bajo el capó, sino dentro de mí. Él volteó al escuchar mi voz. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con una preocupación genuina que me desarmó por completo. Fingí frustración, crucé los brazos y suspiré con una mezcla de impotencia y algo más difícil de nombrar: esperanza. Theo se acercó sin dudar, revisó con cuidado mientras yo, en silencio, lo observaba. Sus manos se movían seguras, su cuerpo se doblaba sobre el motor, y yo no podía evitar imaginar cómo sería que esas manos tocaran mi piel con esa misma intención. Cuando levantó la vista, sonrió y dijo que conocía a alguien que podía ayudarme, pero si quería, él podía acercarme a casa. Dudé apenas un segundo. Luego asentí. No sé si fue su tono, su mirada, o simplemente mi necesidad de sentirme acompañada esa noche. El trayecto fue corto, pero cargado de una tensión sutil. Hablamos poco. Él me preguntó por mi tienda, yo le hablé de antigüedades como si fueran personas, viejas, olvidadas, pero llenas de historia. Me escuchó con interés, asentía de vez en cuando, y en algún momento nuestras miradas se cruzaron. Solo unos segundos, pero fueron suficientes para saber que ambos sentíamos algo que no era casual. Al llegar a casa, el silencio se instaló entre nosotros, como una pausa incómoda que ninguno sabía cómo romper.
pero yo ya había llegado demasiado lejos para quedarme en el umbral. ¿Te gustaría pasar a tomar algo?, pregunté con una voz que me sonó más joven de lo que recordaba. Él dudó, bajó la mirada por un instante, luego volvió a levantarla y sonrió. «¿Por qué no?», respondió. Entramos. La casa olía a madera y a recuerdos. Le ofrecí una cerveza, intentando que no se notara el leve temblor de mis manos. Se sentó en el sillón como si lo hubiera hecho muchas veces, relajado, con esa sonrisa tranquila que empezaba a resultarme peligrosa. Mientras conversábamos, yo lo observaba, intentando descifrar si lo que sentía era real o simplemente una ilusión tardía. Pero entonces, en un momento que no sé cómo llegó, su pierna rozó la mía. No se apartó. Tampoco dije nada. Solo lo miré, y él me devolvió la mirada, con una intensidad que me hizo olvidar cómo se respiraba. Supe en ese instante que algo iba a cambiar y que ya no había forma de detenerlo. El roce de su pierna contra la mía fue apenas un susurro, un contacto tan mínimo que en otro contexto habría pasado desapercibido. Pero en ese instante, en mi sala, con la luz tenue reflejándose sobre los cristales de la ventana y el silencio cómodo entre nosotros, fue como una chispa que encendió algo que llevaba años dormido. No me moví. Ni él tampoco. Lo miré de reojo, como quien espía un recuerdo antes de que se desvanezca, y ahí estaba, tranquilo, con la cerveza en la mano y la mirada posada en algún punto indeterminado de la televisión. Pero sus ojos no estaban ahí, lo sentía. Su atención flotaba entre nosotros, en ese espacio que se llenaba lentamente de algo que no tenía nombre pero que ambos entendíamos. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de estar justo al borde de algo. Por un instante, recordé quién solía ser antes de los silencios, antes de las despedidas y las rutinas vacías. Recordé a la mujer que reía con facilidad, que deseaba sin culpa, que no pedía permiso para sentir. Y esa mujer, poco a poco, comenzaba a regresar. Me levanté con calma fingida, fui por un poco de vino y me detuve frente al espejo del pasillo. Me observé con detenimiento, como si buscara a alguien perdido hace tiempo. Vi las líneas en mi rostro, el cabello que empezaba a blanquear, los ojos que ya no brillaban igual. Pero también vi algo más: firmeza, deseo, vida. No era una jovencita. No tenía que serlo. Regresé a la sala con 2 copas en la mano, ofrecí una sin decir palabra y él la aceptó con una sonrisa suave, como si entendiera todo lo que no me atrevía a pronunciar. Bebimos en silencio. Mis piernas seguían junto a las suyas, y con cada sorbo el ambiente se volvía más denso, más cargado de posibilidad. De pronto, sin pensarlo demasiado, me incliné hacia él para alcanzar el control remoto que, convenientemente, estaba del otro lado de la mesa. La bata que llevaba se deslizó ligeramente sobre mi pierna y su mirada bajó por un segundo. No dijo nada, pero su respiración cambió. Fue ahí cuando sentí que lo que habíamos estado esquivando comenzaba a mostrarse sin vergüenza. Regresé a mi sitio lentamente, y nuestras miradas se encontraron de nuevo. Me atreví a poner mi mano sobre su brazo, con suavidad, solo para sentir su calor. Theo no se apartó. Me miró como si el tiempo se hubiera detenido y el resto del mundo no existiera. Entonces, con voz baja, casi un susurro, dije lo que llevaba días guardando: hace mucho que no me siento así, y no quiero que se acabe tan pronto. Sus ojos no se desviaron. Solo asintió, con esa ternura que desarma. Y en ese gesto, supe que la noche aún no había comenzado de verdad. El silencio que siguió a mi confesión no fue incómodo. Fue más bien como una pausa sostenida, una inhalación compartida que no necesitaba palabras. Theo me observó con una calma tan auténtica que me sentí desnuda, no por lo que llevaba puesto, sino por todo lo que había dejado entrever sin darme cuenta. No apartó la mirada. Tampoco la suavizó. Era firme, honesta, y al mismo tiempo tan cálida que me dieron ganas de llorar. No por tristeza, sino porque alguien, al fin, estaba ahí, conmigo, en el mismo espacio emocional. Su mano se deslizó lentamente hacia la mía, y la sostuvo con una delicadeza que me desarmó por dentro. Fue un gesto simple, pero en mi piel se sintió como una promesa. Cerré los ojos un instante, intentando contener el torrente de sensaciones que se acumulaban en mi pecho.
Mi cuerpo, aunque marcado por los años, aún respondía al deseo. Pero más allá de eso, mi alma también despertaba. La conversación siguió en susurros. Hablamos de casi nada y de todo al mismo tiempo, la música que le gustaba, los libros que yo solía leer, lo difícil que puede ser sentirse suficiente. Y aunque nuestras historias eran distintas, había un punto en común, los dos buscábamos algo más que solo compañía. Compartíamos la necesidad de ser reconocidos, no por lo que otros esperaban de nosotros, sino por quienes éramos en realidad. Theo no intentó impresionarme. No usó palabras bonitas ni gestos elaborados. Solo estaba ahí, presente, escuchándome como si lo que yo tenía que decir tuviera peso. Y en ese acto de presencia, me devolvió un pedazo de dignidad que no sabía que había perdido. La copa de vino se vació lentamente y nuestras posturas se fueron acercando sin que nadie lo notara. Me sentí segura, extrañamente cómoda. Mi bata seguía entreabierta y por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de cubrirme. No porque buscara seducirlo, sino porque no me daba vergüenza ser vista. Sentía que, más allá de mi cuerpo, él estaba viendo a la mujer que había sobrevivido a años de silencios, pérdidas y renuncias. Y entonces, en un gesto casi imperceptible, Theo acercó su rostro al mío. No hubo prisa. Solo un movimiento suave, una intención flotando en el aire. Nuestros labios se encontraron sin urgencia, como si el universo nos hubiera estado empujando hacia ese momento desde hacía tiempo. Fue un beso silencioso, sin promesas ni finales felices escritos, pero lleno de una ternura tan honesta que me estremeció por completo. Al separarnos, nuestras frentes quedaron juntas, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo temblor. Y ahí, en esa quietud, me pregunté por primera vez en mucho tiempo si lo que estaban haciendo entre nosotros tenía espacio más allá de esta noche. Después de ese beso, nos quedamos en silencio. No fue incómodo, tampoco fue eufórico. Fue un silencio lleno de presencia, como si nuestras almas, por un instante, se hubieran encontrado en el mismo nivel y no hiciera falta decir nada más. Theo me miraba con una expresión serena, sin exigencias, sin prisas, como si estuviera dándome espacio para procesar lo que acabábamos de compartir. Pero dentro de mí, todo era ruido. El corazón me latía con fuerza, y mi mente empezó a lanzarme preguntas que no quería contestar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué espera él? ¿Qué espero yo? Me separé un poco, no con rechazo, sino buscando aire, buscando claridad. Caminé hacia la ventana de la sala, donde la noche ya se había apoderado de todo, y las luces de la calle parpadeaban como testigos discretos de lo que ocurría dentro de mi casa. Me crucé de brazos, más por necesidad emocional que por frío, y sin girarme le pregunté algo que me salió casi sin pensar. ¿Qué estás buscando, Theo? Sentí que él dudó antes de responder, pero su voz llegó clara, sincera. No lo sé del todo, pero contigo no me siento vacío. Esa respuesta me desarmó. Porque no prometía nada, pero tampoco era superficial. Era real. Y eso, en mi mundo lleno de apariencias, tenía más valor que cualquier declaración grandilocuente. Volví a sentarme junto a él, más cerca esta vez, y le tomé la mano con naturalidad. El calor de su piel me ancló al presente, pero mi mente ya iba más allá. Pensaba en mañana. En los juicios ajenos. En la distancia entre su juventud y mi madurez. Pensaba en el espejo, en mis arrugas, en sus planes, en mis heridas. Y al mismo tiempo, pensaba en la paz que me daba tenerlo ahí. Tengo miedo, le dije, apenas un susurro. No de ti, sino de mí. De volver a abrir una puerta que ya creía cerrada para siempre. Theo no dijo nada, solo acarició mi mano con el pulgar. No necesitaba más. Su gesto era la respuesta. Pero el miedo estaba ahí. No al deseo, no a su presencia, sino a lo que esto despertaba en mí, la posibilidad de volver a sentir, de volver a querer. Y eso, para alguien que llevaba años sobreviviendo sin esperar nada, era casi insoportable. El reloj marcaba las 10:30. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la pequeña revolución que se gestaba en mi sala. Theo se incorporó un poco, me miró a los ojos, y con esa calma suya que ya me empezaba a resultar familiar, me dijo: no tienes que decidir nada esta noche. Solo estar.
Y en esa simple frase sentí que una parte de mí, la más escondida, comenzaba a rendirse. No a él, sino a mí misma. A lo que yo realmente necesitaba. Y justo cuando pensaba que la noche ya no podía cambiar más, sonó mi teléfono. El nombre de Martín, mi ex esposo, apareció en la pantalla. El nombre de Martín en la pantalla me tomó por sorpresa, como si una parte del pasado que creía enterrada hubiera decidido asomarse justo cuando menos lo esperaba. Durante años no supe de él, apenas unos correos fríos sobre trámites, nada más. Ahora, en medio de esta noche tan íntima, tan vulnerable, su nombre brillaba como una herida vieja que nunca terminó de cerrar. Dudé en contestar. Mi pulgar tembló levemente sobre el botón de aceptar. Theo, a mi lado, notó el cambio en mi expresión pero no dijo nada. Me dio espacio, como siempre. Respiré hondo y respondí. «Martín», pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Del otro lado, su tono era familiar y ajeno al mismo tiempo. Me saludó con una mezcla de formalidad y algo que no supe identificar, ¿nostalgia? ¿Arrepentimiento? Me dijo que estaba en la ciudad por trabajo, que había pensado en mí, que se preguntaba cómo estaba. Me preguntó si podía verme, aunque fuera un café. Mi mente se llenó de ecos, sus ausencias, su partida silenciosa, las noches en las que esperé una llamada que nunca llegó. Pero también recordé los años compartidos, los días buenos, lo que alguna vez fuimos. Era extraño cómo una simple voz podía hacer tambalear los muros que una había construido con tanto cuidado. No le respondí de inmediato. Solo le dije que lo pensaría. Colgué con el corazón apretado, con las emociones revueltas como hojas al viento. Me quedé en silencio, sintiendo cómo esa llamada había descolocado todo lo que momentos antes parecía tan claro. Theo se acercó, me miró sin exigir explicaciones. Solo colocó su mano en mi rodilla, en un gesto de calma que agradecí más de lo que podía expresar con palabras. Era Martín, dije finalmente, como si con solo pronunciar su nombre pudiera reducir el peso que traía consigo. Theo asintió, sin juicio, sin incomodidad. Y fue en ese instante, al mirar su reacción serena, cuando entendí algo profundo. No era él quien me hacía dudar. Era yo. Era mi miedo a elegirme, a aceptar que merecía algo nuevo, distinto, más presente. Me levanté, caminé hacia la cocina y me serví un poco de agua. Necesitaba despejar mi cabeza. Me vi reflejada en la ventana, una mujer que estaba al borde de algo, pero que todavía tenía que soltar muchas cosas para cruzar al otro lado. Me apoyé en la barra, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo me pregunté con honestidad, ¿qué quiero realmente? No qué se espera de mí, no qué es lo correcto. Sino lo que yo, Nadia, deseo. La respuesta no llegó de inmediato. Pero sentí que estaba cerca. Volví a la sala, y al ver a Theo ahí, tranquilo, paciente, supe que el verdadero conflicto no era entre él y Martín. Era entre la mujer que fui y la que estoy empezando a ser. Esa noche no tomé ninguna decisión definitiva. Ni sobre Martín, ni sobre Theo. Pero al cerrar la puerta detrás de mí, algo dentro de mí se había acomodado. No necesitaba elegir entre el pasado y el presente, sino entre seguir sobreviviendo o por fin empezar a vivir. Me miré al espejo una vez más, pero esta vez no para juzgarme, sino para reconocerme. No la mujer herida, ni la que se culpaba por sentir, sino la que había aprendido a escucharse, a sostener su deseo sin miedo ni vergüenza. A la mañana siguiente, la luz entraba por la ventana como si el mundo me diera una segunda oportunidad. Preparé café en silencio, mientras Theo dormía en el sofá, envuelto en una calma que parecía prestada del cielo. En ese instante supe que no necesitaba prometerle nada ni exigirle nada. Lo que él me había dado era más que compañía, era el reflejo de mi propia capacidad de volver a confiar. Porque al final, la infidelidad más dolorosa no fue la de Martín, sino la que tuve conmigo misma cada vez que negué lo que sentía. Y la lealtad más profunda empieza el día en que una mujer decide ser fiel a lo que la hace renacer.